Buenas noches, lunes 25 de septiembre del año 23. Soy Gustavo Ramírez Merán, agradecido, feliz de que ustedes me permitan entrar a sus hogares a través de sus televisores, sus teléfonos inteligentes, sus computadoras y cualquier otro medio que le permita recibir y reproducir las señales de estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Como cada noche y como siempre, con todo menos con miedo. Hoy es un día especial en la República Dominicana. La nostalgia, decía o dice Joaquín Sabina en una de sus canciones, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. 60 años hacen hoy de aquel supuesto golpe de Estado que en el 1963, el 25 de septiembre, trastocó el inicio de la democracia en República Dominicana, cuando el profesor Juan Emilio Bosch y Gaviño, el autor de La Mañosa, el escritor más prolijo que ha tenido la República Dominicana, y a eso hay que reconocerlo, exaltarlo y hacer que la gente lo sepa. He entendido siempre que fue Juan Bosch la mayor en sí mismo, la mayor fuente de estudio de la sociología del pueblo dominicano y de la psicología del pueblo dominicano. En su obra La Mañosa, en sus cuentos antes, durante y después del exilio, están plasmada lo que es o lo que fue en ese momento la sociedad dominicana. Uno de sus cuentos, La Mujer, simplemente hay que releerlo, porque a uno no se le olvida cuando aquella mujer, narrada por Juan Bosch, golpea por la espalda al vecino que en el medio del camino real acudió a defenderla de una agresión de su marido. Y la víctima terminó siendo aquel buen hombre que fue a defender a la mujer. ¿Cómo olvidar o no recordar aquel cuento La muchacha de La Guaira, escrito en La Guaira de Venezuela, en los tiempos en que Juan Bosch andaba por el mundo en un exilio aparentemente dorado? 60 años de aquel supuesto golpe de Estado. Y digo supuesto porque ya con la edad que tengo y los caminos recorridos, le he preguntado a mucha gente y he conversado con mucha gente. He tenido el privilegio de convivir en algunos escenarios con protagonistas de aquel evento. Y yo le digo a usted que está viendo el programa, muéstreme una foto del presidente Bosch bajo control de los militares, esposado o custodiado por los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. En esa época no había mujeres. Muéstrela. Pero vamos a comenzar con un poema cantado a raíz de ese golpe de Estado y de la invasión norteamericana del 1965, escrito por el inmenso Pablo Neruda, aquel comunista de Chile, Premio Nobel de Literatura, pero un poeta exquisito. En la voz de Sonia Silvestre, porque al fin y al cabo, este programa no se parece a ningún otro. Heriberto, ¿qué hiciste con Sonia? Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero. Y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañero. Unos conquistadores españoles
que llegaron de España con lo puesto. Buscaban oro y lo buscaban tanto, como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Aunque hace siglos de esta historia amarga, por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Perdonen si les digo unas locuras en esta dulce tarde de febrero, y si se va mi corazón cantando hacia Santo Domingo, compañero. Sonia Silvestre, Víctor y Cohen grabaron esa canción, grabaron ese poema y lo convirtieron en canción. Escrito por Pablo Neruda a raíz de la invasión norteamericana a República Dominicana en abril del 1965, como consecuencia de todos los acontecimientos que de manera escalonada y en cadena y como un efecto dominó se suscitaron en República Dominicana desde aquel 25 de febrero del 1963 hasta la fecha, hasta que los gringos, los yanquis como le llamaban, invadieron a la República Dominicana con una llamada Fuerza Interamericana de Paz bajo la bandera de la Organización de Estados Americanos, OEA. Quisiera, por los teléfonos de Heriberto, a ver si algún dominicano protagonista o testigo de aquel evento en el 1963 nos cuenta su versión. En lo personal tuve el privilegio de conversar mucho, varias veces, con el extinto, famosísimo Ramón Montes Arache, aquel famoso comandante de los guardias Rana, que se enfrentó con sus hombres y con valentía a escribir una página positiva en la historia de la República Dominicana, defendiendo en aquel entonces la constitucionalidad, que fue una especie de quimera en la que se involucraron jóvenes militares de la República Dominicana, respaldados por algunos sectores populares, y que dieron al traste, que provocaron con su resistencia que la invasión de las fuerzas extranjeras no se perpetuara por mucho tiempo, su estadía fuera breve en República Dominicana. En el 1900, ese señor, inteligente, alegre, se llevó a la tumba la verdad de muchas cosas. Alguna vez llegamos a conversar la posibilidad de yo redactar su biografía. Los vaivenes de la vida no lo permitieron, pero de él escuché anécdotas que ojalá
alguien las haya escrito o la pueda compilar para que los dominicanos del porvenir, mi generación, la que viene, los que vienen tras nosotros, tengan alguna información más o menos cercana a la verdad de todo aquello. Y lo pongo de ejemplo porque con él conversé mucho. También, aunque no me he autorizado a tocar el tema, he conversado con el mayor general retirado, antiguo ministro de las Fuerzas Armadas, ex jefe del Ejército de la República Dominicana, un intelectual acabadísimo, don Ramiro Matos González, y otros amigos que, a pesar de la diferencia de edad, me he puesto a conversar con ellos. He tenido el privilegio de hablar con ellos. ¿Qué pasó con Juan Bosch en el 1963? ¿Qué pasó con el que era su vicepresidente, que le tocaba de manera, en la sucesión constitucional, asumir el cargo? Nosotros somos un país, y lo he dicho en otras ocasiones, donde los vencidos han escrito la historia. No los vencedores, los vencidos. Los protagonistas de aquel evento, de aquella gesta, negativa o positiva, 60 años después, la sociedad dominicana no sabe realmente qué pasó. Dicen algunos que el profesor Bosch renunció a la presidencia de la República. Creo que escuché al extinto, que fue su secretario personal, Fabio Herrera Cabral, luego vicecanciller de la República por los siglos de los siglos, contar de que el presidente le llamó de madrugada, que se presentara al Palacio a redactar, a tomar notas y redactar su renuncia por un exabrupto, porque no le permitían a él, siendo presidente de la República, cancelar de manera directa a un simple capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Yo estoy diciendo lo que me transmitieron otros. Si alguien tiene una versión más acabada, que se comunique con nosotros al 809-378-8394 y 829-855-7131. ¿Por qué? Porque la historia, cada quien cuenta la verdad a su manera. De 1963 a de septiembre del 63 a abril del 65, un año y un poco, un año y algo, aquí hubo de todo: un triunvirato, un gobierno de triunvirato, un gobierno de un triunvirato con dos, aunque parezca paradójico, y lo es, una junta cívico-militar, un gobierno provisional, de todo. En ese interín pasaron cosas que la gente no la conoce. En la historia dominicana, en la historia, en los libros de textos, en los ensayos, aparentemente nadie sabe qué pasó, o tratan de obviar qué ocurrió en República Dominicana días antes, previos al supuesto golpe de Estado, durante y después, hasta la famosa invasión norteamericana del 1965, o de la Fuerza Interamericana de Paz, bajo la bandera de la Organización de Estados Americanos, pero liderada por los norteamericanos. Ponme, Heriberto, por favor, algún discurso del profesor Juan Bosch en esa época del 1963, siendo presidente o candidato presidencial. Y decimos con propiedad que nos gobiernan porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Y los hombres, cualesquiera que sean sus posiciones, están llamados a ser solo
los ejecutores de esas leyes. Ahora bien, al mismo tiempo que ejecutores de las leyes, nos toca ser representantes y defensores del pueblo. Y en nombre de ese pueblo que está aquí, frente a nosotros, y también mucho más lejos, en ciudades y en villorrios apartados, solicitamos del Congreso Nacional las leyes indispensables para afirmar en este país no solo la democracia política, sino también la democracia económica y la justicia social. Ese es el discurso de toma de posesión del presidente Juan Bosch el 27 de febrero del año 1963. Juan Bosch en ese tiempo logró introducir al Congreso de la República una reforma constitucional. Dicen los estudiosos del constitucionalismo dominicano que esa es la constitución más abierta, más progresista, más pro pueblo, hasta la de 1900, la constitución del año 2010, que fue promulgada bajo el segundo gobierno del profesor doctor Leonel Fernández, la reforma constitucional del 2010. El resto fueron remiendos y han sido reformas única y exclusivamente para favorecer a alguien. Vergonzosamente, por ejemplo, hubo una reforma en el 16, en el 15, gracias a mi asesor legislativo, con el único y descarado y escandaloso y pernicioso propósito de modificar un párrafo de un artículo de la Constitución de la República para permitir la reelección del inefable, corruptor Danilo Medina. Sirvió aquella reforma constitucional para que en el Congreso, y eso es vox populi, o lo sabe todo el mundo, corrieran los millones a granel. La bancada de lo que era el Partido Revolucionario Moderno Dominicano, la bancada de lo que fue el PRD, los legisladores de ese partido, lo que le quedaban, pusieron precio a cada voto. Tengo informaciones puntuales y sé quiénes negociaron y sé cómo ahora están tratando de reinventar a un espécimen cuyo abolengo, su ADN aparentemente es parte de los corsarios, filibusteros y todos juntos. Hasta 40 millones de pesos por un voto. Anacaona, Torre Caney, donde el romo de cualquier calidad corre por las venas de aquel promotor de cualquier cosa que sea en contra de la decencia. Que hay mucha gente que son antisociales a pesar de los perfumes caros y la vida licenciosa que llevan y lujosa. Pues en el 1963, yo he tenido gracias a Dios, pensamiento crítico y analizo las cosas. El gobierno de Juan Bosch duró 7 meses. Corto tiempo para evaluarlo. Corto tiempo para decir si fue bueno o fue malo. Tendría la intención el profesor Juan Bosch de poner en práctica reformas en la sociedad dominicana para beneficiar a los pobres. Eso es indiscutible. Pero Juan Bosch no conocía la República Dominicana. El país que él estaba gobernando, el país por el que lo eligió a él presidente de la República,
que llegó al poder paradójicamente respaldado por el Trujillato. En las elecciones del 62, los simpatizantes de Trujillo, del Partido Dominicano, votaron por Juan Bosch, no por Viriato Fiallo. Son las cosas que en este país han pasado y que no nos cuentan bien. Los historiadores de República Dominicana, por ejemplo, yo di historia dominicana con un libro de texto de una señora a quien quise conocer, creo que murió hace como un año, Fuime Gómez de Michel. Si está viva, verifícame por favor, Fuime Gómez de Michel. Si está viva voy a conocerla donde quiera que esté. Y a nosotros no nos dijeron, no nos enseñaron, no nos contaron qué pasó en ese tiempo. Tampoco no sabemos cómo ni por qué murió aquel presidente interino de Moca, que murió en Moca, por cierto, Héctor García Godoy. ¿Qué rumbo cogieron los funcionarios del gobierno de Juan Bosch? Se fueron al exilio, fueron apresados, fueron torturados, le quitaron los bienes, los expatriaron del país. ¿Dónde está y cómo terminó el que fue su vicepresidente, Segundo Tamayo, no sé qué, que nadie sabe de su vida? La nebulosa, la propaganda, nos ha dejado sin lo esencial de la historia. Pero ocurrió el evento, se trastocó el orden constitucional, de algún modo se accidentó la democracia, y es después de la inversión o de la participación de tropas extranjeras en territorio norteamericano cuando se organizan elecciones en el 1966, en la cual no participó Juan Bosch. En el 70, creo que tampoco participó en elecciones. Ahí creo que se dividió el Partido Revolucionario Dominicano o se firma el Acuerdo de Santiago. En el 1973, el profesor Juan Bosch, en activismo político serio, funda el Partido de la Liberación Dominicana. En ese entonces, con la visión de construir un partido de liberación nacional, inspirado en una tesis marxista, leninista, de la colaboración internacional, de que hay que exportar la revolución, de que había que convertir el mundo en un país libre y el antiimperialismo. Y entonces la historia se fue escribiendo y fuimos avanzando. Y en el 1990, el profesor Juan Bosch, lleno de resentimiento, que creo que así vivió, se enfrenta en unas elecciones al doctor Joaquín Balaguer. Y aquello fue un espectáculo, probablemente las elecciones más reñidas en la historia de República Dominicana. ¿Cómo? Se murió Fuime Gómez de Michel. A los 78 años. 70. Pasa su alma. Entonces, en el 1990, se enfrentan en unas elecciones el profesor Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Cuentan los seguidores de Juan Bosch que hubo un fraude. Y recuerdo yo, siendo muy muchacho, al entonces secretario general de ese partido, el inefable, porque no hay manera de describirlo, Lidio Cadet, que puso en el idioma dominicano, en el lenguaje nuestro, la famosa frase que hubo un fraude colosal. Y anduvieron por el mundo, que se vaya ya, y pintaron todos los postes de luz de la Avenida México, diciendo que Balaguer que se vaya ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo quiero hablar con Gustavo. ¿Está en el aire? ¿Se puede? Aquí estoy en el aire, cuénteme. Ah, Sí. Dígame.
Aló, sí, Sí, señor. sí. Oye, Gustavo, Dígame. estoy viendo tu programa, siempre lo veo. Fíjate, yo tengo 78 años, yo sé lo que te estoy diciendo. Cuando tumbaron a Mamú yo tenía 17, pero óyete lo que yo te voy a decir. Hay un disco que grabamos cuando yo estaba, que yo era músico, yo tocaba, que se llama El Guardia con el Tolete. Si tú quieres saber qué pasó después de Juan Bosch, ahí tú lo tienes. Donándole a un fuerte, entraron los 3 jumetes, llevándole batimento, y ahí te lo van a tirar todo. El, Hasta guar que llegó Balaguer. el guardia con el tolete. Heriberto, búscate ahí el guardia con el tolete. Busca el guardia con el tolete. Oye, como dice, pasamos 31 chivos y no pasan por soquete, durando 31 años, y el guardia con el tolete. Donándole ahora un fuerte, entraron los 3 jumetes, llevándole bastimento al guardia con el tolete. Busca lo que eso, tú lo vas a tener ahí, vas a ver todo lo que pasó ahí. Una pregunta, ¿y ese no fue uno de los merengues, de los discos que doña Zaida Ginebra prohibió? Dígame. Es uno de los discos que doña Sandra Ginebra, doña Zaida, prohibió en la historia de la prohibición de la música vulgar. Ay, si doña Zaida estuviera viva. Súbelo a ver. Cocinera, que sabroso cocinaba. Una vez ella hizo un lechón y yo me comí una pata. Y a mitad de la bachata, señores, qué guacazón, se formó ahí un pelotón. El del cornetín gritaba, el cantante no cantaba y el del piano hizo pon. Pero el que tocaba el don no se sabía dónde estaba. Tampoco el del clarinete, qué manera de correr. Que cuando yo vine a ver el guardia con el tolete, corre Ramón que te lleve el diablo. El guardia con el tolete, Que Tinder coge para dar trabajo. el guardia con el tolete, Corre de arriba, corre para abajo. el guardia con el tolete, Corre de arriba que viene abajo. el guardia con el tolete. De acuerdo a la ley número 925, folio 16, artículo primero, quedarán prohibidas algunas canciones consideradas lesivas a la moral. En primer lugar, queda prohibido Menéame los mangos por la luz. El negrito ahí, la gotera de Juan, un chinchín más para adentro por el humorista dominicano Yoyito Cabrera. Y la carne lo mató por el mismo autor ya arriba mencionado. También queda prohibido el guardia con el tolete, no por el guardia, sino por el tolete. Heriberto hace magia. Nunca había hoy escuchado ese merengue, gracias al amigo televidente que lo mencionó. Vamos a seguir. Ponme, por favor, un discurso del profesor Bosch, ya en la etapa más moderna de su vida. Y a ver si cambió de opinión en algún momento. Y luego, para irnos a la pausa, la canción Gaviota, escrita por Juan Bosch, mientras estuvo unos días presos en la cárcel La 40. Este programa hoy, gracias a Dios, ha salido de su contexto, pero yo me lo estoy gozando y espero que usted también. Búscame un discurso del profesor Bosch en sus 60 años de haber sido derrocado. Hoy falleció, desgraciadamente, Carolina Bosch, paradójicamente. Carolina Bosch fue hija del expresidente, del extinto presidente Juan Bosch. Falleció hoy en la capital dominicana, está siendo velada en la funeraria Blandino. Carolina Bosch fue la madre de mi amigo,
fuimos amigos, José Estefan Bosch. Fuimos regidores juntos, con él en su casa y con su mujer. Compartimos, mi familia y la suya. Tocaba guitarra, tomaba vino. Era nieto de Juan Bosch e hijo de doña Carolina Bosch. Estefan murió joven porque él le dio la gana de fumarse 200 cigarrillos por día, al menos. Mi condolencia para los hijos de José Estefan Bosch. Murió siendo cónsul dominicano en Puerto Rico, había sido regidor junto conmigo, era un gran ser humano. Hoy murió su madre, una de las hijas del profesor Juan Bosch. Vamos a la pausa, Heriberto. Al regresar vamos a hablar de frontera, de propuestas, de caravanas, de mítines, de concentración en la Plaza de la Bandera y las propuestas descabelladas del alcalde de Santiago. Volvemos en breve.